Bendiciones, mis hermanos, muchas bendiciones. Hoy vamos a dar inicio, pues, al primer video en cuanto a la enseñanza que iniciamos dando en el taller. Y aquí vamos a continuar con esta enseñanza, esperando, pues, que el Señor pueda tratar con cada uno de nosotros, que Dios pueda hacer su obra de una manera especial y que pueda, pues, obrar en nuestras vidas. Y entendemos que Dios tiene planes maravillosos y uno de ellos es que nosotros podamos adquirir conocimiento o sabiduría. En la última intervención que tuve en la iglesia, pues di esta frase de Henry Nouwen: se requiere de un tipo de liderazgo completamente nuevo para la iglesia del mañana. Un liderazgo que no esté modelado por los juegos de poder del mundo, sino en el líder siervo, Jesús, que vino a dar su vida por la salvación de muchos. Recuerden que estamos hablando sobre el líder siervo o el líder a la imagen de Jesús. Estamos contrastando lo que sería el liderazgo que el mundo nos presenta, que aprendemos en lo natural, en lo secular, que es sálvese quien pueda, que es nadie me va a engañar o yo voy a crecer por encima de quien sea. El liderazgo de Jesús, que fue hacerse siervo, hacerse alguien que estaba para ayudar y bendecir a otros. El liderazgo servidor comienza en la mente, decíamos en la última intervención, con la actitud de Cristo. Jesús existió en la propia naturaleza de Dios. Entendemos eso. Jesús fue 100% Dios y eso nadie puede negarlo. Dice la palabra que él estaba con Dios. En el principio el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, hablando de la persona de Jesucristo, pero por ser generoso, por su bondad y por su gran amor, él hizo dos cosas ilógicas ante la mirada del hombre, ante la manera en la que los seres humanos actuamos. Número uno, Jesús dejó a un lado, echó a un lado sus privilegios. Dice que siendo Dios, se hizo hombre, se humanó, se hizo semejante a uno de nosotros. Y lo segundo, y lógico que hizo Dios, es que como hombre no escogió nacer en el palacio, nacer en una buena casa, en una gran familia, en una familia adinerada o siendo el hijo de un jefe militar. No, dice que nació en un pesebre, en una ciudad que la gente decía, y puede salir algo bueno de ahí, está una ciudad lejana, olvidada. Y allí nació Jesús. Él no nació en la opulencia. Ni siquiera había una cama, ni siquiera había una habitación para su madre. Nació en un pesebre. Escogió convertirse en siervo. Y todo esto fue de manera intencional. Fue intencional. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como un Dios, hombre o como siervo. Dice la palabra que Jesús tocó y sanó leprosos, personas olvidadas a quienes nadie se les acercaba. ¿Recuerdan los 10 leprosos que se le acercaron y le dijeron, Señor, muy cerca, más de lo normal, más de lo que se le permitía, tan cerca que pudieron tener una conversación, pudieron hablar? Esta gente quizás en muchos años nadie había conversado tan cerca con ellos. Y Jesús le dijo, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué buscan? ¿Por qué se arriesgan tanto? Queremos que nos sanes. Y Jesús lo mandó donde el sacerdote, vayan, y dice la Biblia que en el camino ellos fueron sanados. Jesús, Jesús se acercó a los olvidados, se inclinó a servir a mendigos, a ciegos, a quienes otros regañaban. ¿Recuerdan, por tomar un ejemplo, el ciego Bartimeo? Dice la Biblia que estaba allí junto al camino, la multitud venía, él escuchaba a la multitud y a lo mejor le preguntó a alguien, ¿quién pasa por aquí? ¿Por qué viene tanta gente? Y alguien le dijo, es Jesús, Jesús está pasando. Y en vez de Bartimeo aprovechar la ocasión y pedirle a la multitud, él empezó a gritar, reconociendo la autoridad, la grandeza de Jesús. Y él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba hablando de la promesa que Dios había hecho. Yo no sé con qué conocimiento contaba aquel ciego, pero parece que alguien le hacía las historias y él entendió que el hijo de María, el que había nacido en una ciudad olvidada,
era el rey prometido, el hijo de David, la descendencia de un reinado para siempre. Pero aun cuando él reconocía su autoridad, y la gente dice que reprendía a Bartimeo: cállate, deja de gritar, haces mucho ruido. Dice la Biblia que Jesús detuvo a la multitud, escuchó los gritos de Bartimeo y lo mandó a buscar. Se inclinó para escuchar la petición de Bartimeo: ¿qué tú quieres? Le dijo: quiero que me sanes, que me des la vista. Y Jesús le otorgó la vista, aunque otros lo regañaban. Jesús se acercó a él. Jesús compartió la verdad con una mujer samaritana, mientras que otros judíos no le darían ni siquiera la hora, como decimos regularmente. Y usted conoce la historia entre judíos y samaritanos. Los judíos preferían dar una vuelta súper larga, caminar mucho más, pasar quizás más tiempo en el camino peligroso, antes que cruzar por Samaria. Recordando que la historia de Samaria, los samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles, pero fueron sacados por una orden de Dios, pero ahora son reconocidos como inmundos o como perros, como aquellos que no merecen nada de parte de Dios. Y Jesús, en vez de ser como los demás, Jesús quiere romper los parámetros, quiere romper la cultura, y de manera intencional dice la Biblia que quiso cruzar, dice que le era necesario pasar por allí. Y dirían, bueno, quizás es que él quiere llegar más temprano, más rápido, lo están esperando. Pero el plan de Jesús era encontrarse con una mujer en un pozo. Él tenía una cita con una mujer en un pozo. Lo único es que la mujer no sabía de esta cita. Esta mujer fue a buscar agua a aquel pozo como le era costumbre. Ella no iba en la mañana cuando el sol no picaba tanto. Ella no iba en la tardecita cuando ya el sol había bajado. Ella iba a la hora más caliente, a la hora menos propensa para ir a aquel lugar. Ella no quería encontrarse con nadie. Ella no quería ser rechazada ni ser burlada, a lo mejor. Y dice la Biblia que de manera intencional, bueno, lo de la parte intencional lo vemos en las Escrituras. Él manda a los discípulos que fueran por comida, pero era que él quería que su cita no fuera estorbada. De manera intencional, él espera un rato y llega la mujer a buscar agua. Y Jesús le pide agua, entabla una conversación con aquella mujer, y ella sorprendida le dice: usted conoce la historia a lo mejor, como tú, siendo judío, primer parámetro que nos aleja, me pides a mí de beber, primero que soy samaritana y luego que soy una mujer. Había muchas cosas, pero yo pienso, a esta mujer se le olvidó un dato, y siendo yo de la reputación que soy, la reputación que tengo. Pero Jesús quiso sacar este dato de su corazón y de su mente, y le dijo: ve por tu marido, de manera intencional dentro de la conversación. Y él dijo: no tengo marido. Y él dice: verdad has dicho. Las hace decir una verdad. ¿Verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y esta mujer se sorprende y hay una conversación. Si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua que salta para vida eterna. O sea, yo te daría un agua que tú no vas a tener sed jamás. Y esta mujer le dijo: ¿eres tú acaso mayor? Y esto me sorprende, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo. ¿Eres tú más grande que él? ¿Eres tú acaso un profeta? Y cuando Jesús hablaba con ella, ella se dio cuenta de algo y sus ojos fueron abiertos. Eres el Mesías. Eres el enviado, eres el Hijo de Dios, eres el que Dios ha prometido. Esta mujer entendía, recuerden, era mitad judía. Ella entendía, ella conocía la profecía que había sobre este hombre. Y corriendo fue a la plaza, corriendo fue al barrio, corriendo fue donde la gente, y empezó a hablarle que había encontrado al Mesías, al Cristo, a Jesús, al Salvador. Y cuando la gente fue donde Jesús, entonces la gente le dijo: mujer, ya no creemos solo por lo que nos has dicho, ahora creemos por lo que hemos visto y oído. O sea, la gente le puso atención a esta mujer. Jesús compartió la palabra con una samaritana. Lo extraño es que no solamente compartió la palabra con ella, también con los rechazados. Y dice la Biblia que se quedó un tiempo allí en Samaria y compartió la palabra con los samaritanos y le dio esperanza y le confirmó lo que ella había prometido. Y dice las Escrituras que no solo fue esa vez, él volvió a aquel lugar otra vez. Jesús les mostró el amor de Dios a prostitutas y cobradores de impuestos, a quienes otros evitaban. Dice la Biblia que Jesús en un momento estaba en la casa de Simón, que había sido invitado, y una mujer llega a aquel lugar
llega a aquel lugar humillada, con lágrimas, con un pote en las manos y empieza a llorar a los pies del maestro. Y ustedes saben que Jesús dice: a esta mujer se le ha perdonado mucho, y por cuanto mucho se le ha perdonado, en vez de echarla, él acepta. Pero en otra ocasión le traen a Jesús una prostituta que, bueno, una mujer, una adúltera, perdón, una adúltera, y le encuentran en el acto mismo del adulterio. Y la gente dice: la ley dice, la regla dice que tenemos que matar a dicha mujer. Y yo pregunto: ¿dónde estaba el hombre? Pero no importa. Y Jesús dice: el que esté libre de ustedes de pecado, que lance la primera piedra. Nadie lo hizo. La gente empezó a irse, dice, desde los más mayores hasta los más jóvenes. Y dice la Biblia que Jesús, alzando la mirada, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? O sea, ellos tenían razón para acusarte. Tú cometiste un pecado, tú cometiste una falta, pero ahora ellos se han encontrado con su propio pecado. Jesús no estaba allí como un juez, Jesús no estaba allí como un policía, Jesús estaba allí como un siervo. Y él está ahora dándole un servicio a aquella mujer, está otorgándole el perdón, la misericordia. Y ahora esta mujer está allí y dice: nadie, no están aquí. Pues vete en paz, yo tampoco te condeno. A quienes otros rechazaban y evitaban, Jesús se le acercaba. Y eso lo hizo en muchas maneras. Jesús también trató con cobradores de impuestos. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús pasa por debajo del árbol sicómoro y mira hacia arriba? Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, yo vaya y coma en tu casa. Y mientras la gente hablaba mal de Jesús y de Zaqueo, por Jesús entrar en la casa de un cobrador de impuestos, de un ladronazo, dice la Biblia que Jesús miró a ellos y miró adentro de su corazón lo que ellos cavilaban en sus pensamientos. Y Jesús le dijo: de este hombre también es hijo de Abraham y es hijo de la promesa. Y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy se ha producido un cambio en la vida de este hombre. Y Jesús perdonó el pecado de Zaqueo. Y Zaqueo vio el cambio que se produjo en él. Y luego de todo lo que Jesús hizo, de la manera en la que Jesús se acercó a la gente, dice la Biblia que luego murió incluso en una cruz. Todo esto fue intencional. Todo esto fue de manera intencional. Jesús nos enseñó que ser un líder siervo es ser intencional. No vienen por casualidades. Incluso si usted se pone a ver, hubo una conversación en el cielo. ¿Quién irá? ¿Quién morirá por la gente? ¿Quién tomará el lugar de la gente? ¿Quién va a salvar a esta gente? Y Jesús dijo: yo voy, yo lo hago, yo me entrego por ellos, yo moriré por ellos. Fue intencional desde el cielo y en la tierra. Fue intencional. Comienza con una elección. Él elige venir. Una elección radical de renunciar a cualquier cosa que sea necesario. Ahora nosotros, si queremos ser líderes siervos intencionales, tenemos que renunciar a cualquier cosa que nos impida ser un siervo. Hay que renunciar. Jesús tuvo que entregar el ser Dios, el ser igual a Dios. ¿Qué te impide convertirte en un siervo? ¿Qué te impide convertirte en un siervo? El liderazgo servidor sigue el ejemplo de Cristo Jesús. Un líder siervo no necesita atención pública, no necesita que la gente lo vea. Puede ser difícil servir a algunas personas. La Biblia dice que cuando Jesús sanó al ciego, bueno, a diferentes ciegos, le decía: vete. No le digas a nadie lo que yo he hecho. Era difícil, pero él no quería gloria. Cuando le sanó la mano al hombre de la mano seca: vete y no digas nada. Cuando levantó al paralítico: vete y no diga nada. O sea, él no quería fama, él no quería que hablaran de él. Puede ser muy difícil servir a algunas personas. Un líder siervo se agacha. Hay gente que no va a querer. Hay gente que será difícil, que será incómoda. Hay gente que se va a resistir. Hay gente que nos la van a poner muy difícil porque son gente iracundo, son gente que no confían en nadie. Sí, ahora tenemos que agacharnos. Tenemos que ensuciarnos la mano para conocer las necesidades de la gente. Tenemos que visitar a la gente. Tenemos que ir y tocar la puerta. Tenemos que adentrarnos en sus vidas sin querer ser chismoso o conocer sus problemas, sino agacharnos, ensuciarnos la mano. Y eso fue lo que hizo Jesús. No hay una posición especial para el liderazgo servidor. Jesús, en un momento, cuando estaba con sus discípulos en la última cena, cuando pudo darle grandes órdenes, cuando pudo decirle: yo soy el Salvador, yo soy el Hijo de Dios, yo me le escondí en muchos momentos, a lo
mejor ustedes me vieron a mí envuelto en trapo, pero yo soy Dios mismo. No, dice la Biblia que él se puso una toalla, ya se la puso o le enganchó. Y los que se ponían la toalla y lavaban los pies de las visitas que venían a la casa, quizá era el siervo de menos rango, quizás era el menos conocido, el que nadie sabía su nombre en la casa, a lo mejor era el menos preparado. Y Jesús, esa fue la posición que tomó. Esa fue, no fue una posición especial de grandeza, sino él tomó la parte del líder siervo. El liderazgo servidor debe superar los obstáculos. Van a venir muchos obstáculos, van a venir muchas pruebas, van a venir momentos en que vamos a querer ser mejor que los demás, que nos llamen, que nos alaben, que nuestro nombre sea puesto en una lista, que nos mencionen en algún lugar, pero no, una falta de disposición para dejar el deseo egoísta de abandonar a los demás. O sea, tenemos que vencer ese obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, hay esa falta de disposición que tenemos para dejar el deseo egoísta. No, pero ¿por qué no me sirven a mí? Pero ¿por qué no me mencionan a mí? Tenemos que servir a los demás, no abandonar a los demás. Una adicción. ¿Cuáles son los obstáculos? Un obstáculo es la adicción a las cosas en oposición a confiar en la provisión de Dios. Ajá, y si yo doy todo lo que tengo, y si yo ayudo, ¿y quién me ayuda a mí? Y si yo hago esto, y yo voy a estar muy cansado, muy agotado, es que yo no puedo, es que, no, 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 no. Cuando yo haga lo que tengo que hacer, cuando yo sirva, cuando yo obedezca a Dios, cuando yo haga lo que Dios quiere que yo haga, Dios va a proveer. Yo debo confiar en eso, que Dios a quien manda respalda. Él va a bendecir, Él va a hacer su obra. Otro obstáculo es la obsesión de estar en control. Queremos la posición porque la posición nos pone en control. Cuidado. Yo no siempre debo tener el control de las cosas. Eso es en oposición a recibir el poder que viene de seguir a Cristo. Ahora, el poder que viene de seguir a Cristo no es para gloriarme, porque la gloria no es para mí, la gloria es para Él. Cuando yo tengo el poder, ¿qué dice la Biblia? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para ser testigo, para ser testigo e ir y predicar el evangelio. La predicación del evangelio es una manera de servicio, porque yo no solamente voy a predicar con la palabra, yo voy a predicar con el servicio. Si hay que limpiarle la casa a alguien, si hay que hacerle un mandado a alguien, si tengo que lavarle la ropa a una persona que tiene una necesidad, si tengo que ir y llevarle comida a una persona, o sea, si tengo que limpiar a un enfermo, si tengo que comprarle la medicina a alguien que la necesita, si tengo que llevar a alguien en mi vehículo a un hospital o a una clínica, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Esa obsesión de que me vean en la tarima, de que me vean con la unción, con el poder, que la gloria esté en mí, que el Espíritu, eso no es liderazgo. El poder de Dios no es ese. El poder de Dios se manifiesta cuando yo sirvo a los demás. Es más, lo vemos en Cristo Jesús. Dice la Biblia que en diferentes ocasiones los sacerdotes, los líderes religiosos mandaban a espiar a Jesús, a ver que hiciera algo malo para apresarlo. Y cuando esta gente llegaba donde Jesús, que lo veía sirviendo, que lo veía hablando con amor, que los veían con esa misericordia, que los veían poniéndole las manos a los leprosos, pues sanando a los ciegos, haciendo cosas. Y cuando hablaba, entonces sus palabras tenían autoridad, tenían poder en el servicio. No era que, mira tú, hazme tal cosa, mira tú, haz tal cosa, tú trae los panes, tú trae los peces, tú haz esto. No, 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 no era eso que veían, no. Dice la Biblia que cuando ellos volvieron donde los líderes, donde los religiosos, con la mano vacía, pero con la mente llena de Dios, con el corazón lleno de Dios, estaban confundidos. ¿Y por qué hay que apresar a este hombre? ¿Por qué hay que traer a este hombre y encarcelarlo? ¿Por qué? Y cuando hicieron la pregunta, ¿qué pasó con el hombre? Ellos dijeron, no pudimos traerlo, no había manera de apresarlo. ¿Y por qué? Es que este hombre habla como quien tiene autoridad.
Y la autoridad no era el cambio de voz, la autoridad no era mandar gente, no era hablar en lengua, no se menciona en ningún lugar a Jesús hablando en lengua. No era que cambiaba la voz y decía cosas. No era eso. Era que Jesús hablaba con la palabra, era que Jesús hablaba con el servicio, era que Jesús hacía por otros lo que había que hacer. Él se agachaba, él servía, él ayudaba. El poder va más allá, hermano, de tener fama. No. Ahora, ¿cuál es otro obstáculo? Es el apetito por las emociones. En vez de que nos deleitemos en la satisfacción que Dios da a los seres humanos. Ese apetito que tenemos, ese apetito por yo necesito sentir a Dios, yo necesito ver a Dios, yo necesito que Dios me bendiga, yo necesito que Dios me use, yo necesito que Dios haga algo grande, yo necesito ver su gloria, yo necesito ver el poder manifiesto. No. ¿Qué mayor deleite es lo que Dios hace? Ya nos ha dado la salvación por gracia, no porque lo merezquemos, no porque lo merecemos. Lo que Dios hace. Y otro obstáculo es una vida de posición en contra de una vida de servicio. Queremos la posición. Muchos andan detrás del puesto, no detrás del servicio, de servir. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia crezca? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia se vea más bonita? ¿Qué puedo hacer para que haya alimento en la casa de los hermanos? ¿Qué puedo hacer para que la gente siga viniendo a la iglesia? Para que la gente se quede. ¿Qué puedo hacer para que la gente no se vaya de la congregación? ¿Qué puedo hacer para que los hermanos estén contentos también? ¿Qué puedo hacer para que los hermanos se sientan parte de la congregación? ¿Qué puedo hacer para que los niños aprendan? ¿Qué puedo hacer para que los ancianos sean atendidos? ¿Qué puedo hacer para que los líderes no estén tan cargados? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No, ¿qué pueden hacer por mí? ¿A quién puedo llamar? Mira, alguien no vino a la iglesia, lo voy a llamar. Voy a visitar a fulano, voy a visitar. Ese es el servicio. Una vida de posición en lo que muchos quieren, el puesto, el lugar, el nombre, no una vida de servicio. Obstáculos que tenemos, una falta de disposición a perder nuestra vida, a perder nuestro tiempo. Ah, que yo estoy muy ocupado, pastor, muy ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer. Usted porque no sabe, yo tengo mucho que hacer. Yo tengo mucho trabajo. Yo casi no descanso. Ujú. Falta de disposición a perder su vida y sus cosas. Dice la Biblia, el que no esté dispuesto a perder incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no es discípulo de Jesús, no puede hacer discípulos emocionalmente sanos. Otro obstáculo es que a veces tenemos el deseo de ascender hacia la grandeza en vez de descender hacia la grandeza. Pastor, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo que ascende? O sea, ¿qué queremos? Queremos subir, crecer hacia la grandeza. Que nos vean allá arriba, que sepan que estamos aquí, ¿verdad? Lo que Jesús dijo es que tenemos que descender hacia la grandeza. Y aquí está el texto, ¿verdad? El que quiera ser grande en el reino de los cielos será el servidor. Y el que se haga, o sea, el que descienda hacia la grandeza será el mayor. Y repetimos, fue lo que pasó con Jesús. Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice las Escrituras que por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. También otro obstáculo es la amargura que a veces tenemos arraigada en nuestro corazón porque no me mencionan, porque no me ponen, porque no me usan, porque nadie me dice. Es más, la gente yo ni siquiera así sabe que yo estoy aquí, no hay nada que yo pueda hacer aquí en esta iglesia, yo mejor me voy. Eso. Tenemos una amargura, vivimos con la cara de machete, amargos amargos ahí, estamos siempre con una surrapa de odio, de envidia, todo eso en oposición a lo que Dios quiere, que es el amor por los demás. No me usan, pero yo trabajo. No me llaman, pero yo estoy aquí, dime en qué puedo servirte. No me ponen a hacer nada, pero yo hago cosas, yo voy y resuelvo.
Yo lo que yo veo mal, si hay una silla torcida, yo la enderezo. Si hay una silla mal puesta, yo la ubico. Si la iglesia está sucia, yo la limpio. Si el baño está todo sucio, en vez de yo quejarme y decir que aquí no hacen nada, yo voy y lo limpio sin que me manden. No me ponen, yo me pongo. No me mandan, yo hago. O sea, esa es la parte. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Porque Dios me permitió ver el problema. Porque Dios me permitió ver la necesidad. Porque yo tengo conexión con Dios y Dios me permite ver lo que se necesita. Y humildemente, no para que me nombren, es más, ni dejo mi sello, ni digo que yo lo hice. Simplemente que vean que está hecho. Que vean que está hecho. Dijo Angie Garber, tú ni siquiera sientes que eres el siervo de alguien si le amas. Tú ni siquiera sientes que eres el siervo de alguien si le amas. Entonces, yo soy el siervo de Jesús porque yo le amo. Y me puedo volver el siervo de mi hermano o de mi hermana porque le amo. Recuerda, el amor primero es vertical hacia Dios. Pero ese amor vertical hacia Dios tiene que reflejarse en lo horizontal hacia los demás. Y la manera en la que yo lo muestro hacia Dios es en obediencia, en amor, en humildad y en sacrificio. Y cuando lo presento, ese mismo amor, el amor de Dios hacia los demás, es en el servicio, sirviendo, dándole testimonio con el servicio. Sigue al líder. Esa es una de las partes que tenemos que tomar. Un equipo con un propósito. Esa es la parte 2 que trabajaremos en el próximo video. Un equipo con un propósito. Pero recuerda, si tú no amas lo que haces, si tú no amas el servir, difícilmente vas a seguir al líder. Pero si tú no sigues al líder, difícilmente vas a trabajar en equipo y difícilmente verás el propósito de Dios para ti, para tu equipo, para glorificar a Dios. El próximo video será un equipo con un propósito. Dios le bendiga. Les exhorto a dejar sus comentarios, a hacer preguntas en el grupo y podríamos entonces tener interacciones. Dios le bendiga.